cuando tenga mayor capacidad de ductilidad, ¿no? Si tengo poca ductilidad, tengo que bajarme un poco porque tengo que prolongar la parte elástica porque no tengo mucho en elástico. Entonces jugamos un poquito, eso es parte del diseño, del análisis, ¿no? ¿Cuál es el valor de resistencia que tengo que poner dependiendo un poco de cuál es la ductilidad que le puedo sacar a la estructura? Y eso depende básicamente de las características del diseño de la estructura. Es una estructura de pórticos planos, es una estructura de albañilería, es una estructura de puras placas de concreto. Por si acaso, en una de las siguientes clases, el ingeniero Muñoz les va a hablar sobre cómo darle más ductilidad a una estructura, cómo proveerle más ductilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo una sección de una columna, ¿no? Yo podría ponerle, por ejemplo, 4 pulgadas o le podría poner 6 o 8 3/4. ¿Cuál es más dúctil? Más dúctil es una sección con más fierros de menos denominación que una de pocos fierros de más denominación, por decirlo así. En una sección, los estribos me ayudan a darle ductilidad a la estructura, ¿no? Sí, si le pongo estribos, la estructura se hace más dúctil. Si yo le pongo espirales en lugar de estribos rectangulares, es más dúctil. Entonces, hay una serie de características que uno puede hacer para darle más ductilidad a la estructura. Entonces, si yo R lo hago 1, ¿qué significa? Que estoy en rango elástico, no hay ninguna reducción. Si R es mayor que 1, incursionamos en régimen inelástico. Sismo de Lima, de octubre del 74. Ese terremoto de octubre del 74 fue en época de vacaciones de colegio. Este terremoto justo cayó en una semana de vacaciones de colegio. ¿Y por qué fue importante eso de ahí, de que sea el colegio? Porque hubo un colegio en La Molina, Colegio Reina de los Ángeles, que colapsó y se vino abajo. Y esto fue como a las 9, 10 de la mañana. Si hubiera sido en época de clases, hubiera habido muchos fallecidos, muchas niñas fallecidas en un colegio de mujeres, ¿no? Así que hubo suerte en ese sentido, pero en este hubo mucho daño, sobre todo en la zona de La Molina, Consuelo, Maya. Bueno, veamos dos casos, caso de modelo elástico lineal y elastoplástico perfecto. Entonces, si yo hago una estructura, le aplico ese terremoto, ¿no? Y hago que la estructura sea infinitamente ideal, elástica, ¿no? Porque le he puesto pues una resistencia enorme, entonces sea cual sea el sismo, la estructura va a permanecer elástica. Este es el desplazamiento y esta es la fuerza. ¿Qué cosa es fuerza restitutiva? K por X, ¿no? Y fíjense qué es lo que ocurre. Los desplazamientos y la fuerza restitutiva, como la fuerza restitutiva es K por X, tienen la misma forma, solamente que amplificada por K. K por X es lo mismo. Y además tiene acá un pico de desplazamiento, ¿no? Y tiene, ese sismo tuvo una duración de alrededor de 1 minuto más o menos. La restitutiva máxima elástica 53,4. ¿Dónde está el 53,4? Por acá, acá. El signo no importa el sismo porque va para un lado y va para el otro, ¿no? Creo que es acá, 53,4. Esa es la fuerza máxima elástica. Y el desplazamiento máximo elástico 3,32. Que está justo acá, 3,32. Entonces, estos dos términos es lo que llamamos, y lo que hemos definido como la demanda elástica. La demanda elástica del sismo. Es el valor máximo de la fuerza y del desplazamiento, esa pareja de datos, si la estructura fuera perfectamente elástica, ¿no? Con un valor de resistencia enorme. Entonces, esto es la demanda elástica del sismo. ¿Qué rigidez tiene? Bueno, divido 16,1. Ahora, imaginemos que le ponemos un RU igual a 2. Es decir, voy a diseñar esta estructura no con una resistencia infinita, ¿no? Sino vamos a reducirla por 2, que nuestro factor de reducción sea 2, simplemente por el ejemplo. Y fíjense qué cosa pasa. ¿Qué cosa pasa? Para comenzar, miren la diferencia entre el desplazamiento y la fuerza restitutiva. Ya la forma no es la misma. ¿Y por qué no es la misma? Porque hemos entrado al régimen inelástico.
al entrar al régimen inelástico ya esa proporcionalidad no se sigue cumpliendo. Segundo, fíjense lo siguiente, si es que el valor máximo es 53.4, entonces ahora nuestro valor de resistencia, si RU es 2, va a ser 26.7, ¿no es cierto? Entonces, aquí al nivel de 26.7 y menos 26.7 tenemos el top. Y fíjense, si acá yo hubiera puesto mi estructura con 26.7, he usado R2. Apenas llegue a 26.7, voltea para la derecha. No resiste más fuerza. Estamos asumiendo un modelo elastoplástico perfecto, ¿no? Para el ejemplo. Entonces, apenas llega a 26.7, comienza a deformarse inelásticamente. ¿Puede tomar más fuerza? No. Primera conclusión. ¿Quién es el que pone el límite de la fuerza? Yo, el que diseña, no el sismo. Si yo he puesto R igual a 2 y he diseñado acá, si esta es mi estructura, el sismo puede ser pues el cataclismo más grande y la fuerza máxima va a ser 26.7. No es el sismo el que manda ahí, sino mando yo. Yo soy el que pongo este nivel de fuerza. Yo me hago responsable que este es un nivel de fuerza razonable, ese es el valor de resistencia razonable, porque así va a ser. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega a 26.7 comienza a deformarse inelásticamente. Yo quiero que a partir de 26.7 se deforme inelásticamente, le pongo R igual a 2. Quiero que a partir de 15 comience a deformarse inelásticamente, le pongo un R igual a 3. Apenas llega acá, se deforma inelásticamente. Fíjense que en ningún momento ha pasado el 26.7. Pero ha llegado a 26.7 15 veces en este ejemplo, por ponerle un número. Quiere decir de que 15 veces, porque el sismo es un poco más fuerte, 15 veces el sismo ha querido ir para acá y se ha ido para la derecha. Entonces, en esa gráfica de ciclos de histéresis, ¿no? Hay 15 veces que ha tratado de sobrepasar y ha entrado la deformación inelástica. En una de esas, a veces entra y solamente llega hasta acá, porque, ¿no? O a veces llega hasta por acá, ¿no? Y de ahí baja, dependiendo del momento en el sismo. ¿Cuál fue el momento crítico? En la lección número 1, nosotros le ponemos el límite de la fuerza, no es el sismo el que me va a decir dónde. El sismo lo que me va a definir es cuánta deformación se va a ir. Pues tú me pones acá, entonces yo me deformo más, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que este valor tiene que ser concordante con la capacidad de deformación inelástica que tengo. Yo digo, no, obviamente el desplazamiento de fluencia a la mitad, ¿no? Porque si este es el desplazamiento máximo elástico, aquí hay dos triángulos semejantes, ¿no? Si acá he bajado a la mitad, ¿no? Este valor también es la mitad, ¿no? El máximo valor elástico. Entonces, 3.32 entre 2, 1.66, ¿no? Y ese sería el valor de X sub I. Eso implica que la ductilidad demandada por el sismo, ¿no? Va a ser 309 entre 1.66, 1.86. Entonces, en este ejemplo le está demandando por lo menos a la estructura que tenga una ductilidad de 1.86. Si tiene más de 1.86, no llega a colapsar. Si tiene menos, ya colapsó. Y la otra cosa interesante sería ver, con este 1.86, ver en cuál de las 4 etapas llega, ¿no? Para ver si estamos tranquilos. Si es un hospital, yo necesitaría que estén más pegados a la izquierda. Si es una cosa, una edificación común, puede estar un poquito más a la derecha, ¿no? Ya eso dependerá de nuestro diseño. Y la máxima fuerza alcanzada no pasa de 26.7. Hay un programa que yo les recomiendo, que algunos ya lo conocerán, pero para los que no lo conocen, que se llama NONLIN. Que se llama NONLIN del no lineal. Es decir, hay un análisis inelástico, que se puede hacer un análisis inelástico. Ese programa NONLIN es de libre, ustedes lo pueden bajar sin ningún problema. Y lo que hace es que nos permite para algunos sistemas hacer el análisis elástico o inelástico de la estructura ante distintas solicitaciones, inclusive de sismos. Les explico. Entonces, este programa que se llama NONLIN
tiene en sus archivos bibliotecas de distintos sismos. Por ejemplo, acá estoy aplicando el sismo del centro. El sismo del centro es un sismo muy conocido, es un sismo que ocurrió en California en 1940, o sea, ya va a ser casi 80 años. ¿No? ¿Y por qué es importante? No porque fuera muy fuerte, sino que fue el primer sismo, ya en 1940, que fue muy estudiado. Entonces sirvió casi como un parámetro de comparación, ¿no? En sismos posteriores, ¿no?, se hacía el análisis y se decía, en comparación con el del centro fue más fuerte, más suave, ¿no? Porque ya el del centro fue el primero que se estudió bastante. Bueno, y una estructura cualquiera con 5% de amortiguamiento, con un peso de 3.000 kilonewtons, una rigidez de 400, el periodo de la estructura 0,55 segundos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer un análisis para distintos valores de R, para ir estudiando qué pasa si es que yo voy cambiando el valor de R, ¿no? Si R vale 1, la estructura es elástica. Y acá está el análisis para 2, 3, 4, 6, 8, hasta 15. Es inelástica la estructura, entra al régimen inelástico, ¿no? Y acá, ¿qué cosa es lo que estoy anotando yo? El desplazamiento máximo que tiene la estructura, la fuerza restitutiva, la fuerza de amortiguamiento, cuál es la ductilidad demandada por el sismo, cuántos eventos de fluencia. ¿Qué cosa es un evento de fluencia? ¿Cuántas veces entró al régimen inelástico? Para nuestro anterior, ¿cuántas veces llegó al 26.7 y quiso, eran 15, les dije así, del número cualquiera, ¿no? ¿Cuál es la energía? Es un dato adicional. ¿Y cuál es el valor de X sub I, el punto de desplazamiento de fluencia? ¿No? Entonces, ¿qué cosa podemos ver acá? ¿No? Si R1 es elástico, ¿cuál es la ductilidad demandada? No le demanda nada, porque queda elástico. ¿Cuántos eventos de fluencia? Nada, pues nunca ingresó al régimen inelástico, ¿no? Entonces, esto es obvio. Una vez que paso de 2 o más grande, ya entramos al régimen inelástico, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la ductilidad demandada. Conforme crece R, si crece R, bajo más mi resistencia, ¿no es cierto? Entonces la ductilidad demandada va a ir creciendo, ¿no? De 1,8 a 2,4, a 2,7, a 3, a 7, a 9. ¿No? Entonces, ojo, yo no puedo, pues, lo ideal es, bajo bastante, para que si mi resistencia es más pequeña, me va a costar menos, ¿no? Tengo que hacer las estructuras no tan grandes, la columna no tiene que ser tan grande, ¿no? Pero el bajar mucho me va a pedir más ductilidad. ¿Tengo esa estructura? ¿Tiene la capacidad? ¿Tiene esa ductilidad o no la tiene? Porque ya cuando tengo 6 o 8 me está pidiendo ductilidades 5 o 6, ¿no? Entonces tengo que asegurarme que la estructura tenga esa ductilidad. Fíjense cómo aumenta muy rápidamente el número de eventos de fluencia, cuántas veces entra el régimen inelástico. Aquí es lo que es interesante de ver, ¿no? Que es que el desplazamiento máximo no necesariamente va de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente esta de acá, imagínense que llega hasta acá. Ahora le doy menos resistencia, ¿no? Va a pedir más ductilidad, pero aquí hay un espacio adicional, entonces está bien, hay más ductilidad, pero de repente llega hasta por acá, un poquito menos. O sea, el desplazamiento máximo podría ser menos que el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque arranca antes, ¿no? O sea, hay este espacio adicional. Entonces, este tamaño es más grande que este, pero el valor final podría ser menos. O eventualmente, sí puede pasar por acá. Eso depende un poco de las estructuras. Pero el desplazamiento máximo, no necesariamente a más R hay más desplazamiento máximo, ¿no? Depende. Y acá lo ven, ¿no? 6, acá se reduce, ¿no? Acá vuelve a crecer, ¿no? Este es más grande que este, ¿no? Entonces hay unas diferencias. Y luego aquí hay un juego de sensibilidad de parámetros, ¿no? Entonces, se puede investigar. Por ejemplo acá, igualito todo, pero en lugar de tener 3.000 kilonewtons, le he puesto 10.000 kilonewtons. O sea, una estructura más pesada. Con las mismas características, el mismo sismo, pero que tenga más peso. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces podemos mirar algunos resultados acá. Y acá, por el contrario, menos peso. En lugar de 3.000, 300. ¿No? Entonces algunos cambios. Entonces, ustedes con la foto esa que han tenido pueden
mirar y chequear los resultados y estudiar un poquito eso. Y si pueden, bájense el Nonlin, porque es una herramienta bastante interesante y es gratis, ustedes pueden bajarlo y les puede quedar con eso. Bien, entonces hemos dicho que este factor de reducción tiene que ver bastante con la ductilidad. Entonces miremos cuál es la relación que hay entre la ductilidad y R. Que la palabra espectro es sinónimo de máximo. Cuando yo obtengo una respuesta espectral, estoy encontrando una respuesta máxima. No puedo encontrar una respuesta tiempo-historia. ¿Qué cosa es una respuesta tiempo-historia? Un x de t, una función que depende del tiempo. Entonces yo sabría para cualquier instante del tiempo cuánto vale la respuesta. En una respuesta espectral no tengo una respuesta tiempo-historia, tengo respuestas máximas. No sé en qué instante ocurre, ¿no? Lo único que sé es que ese es el valor máximo, ¿no? Esos son los espectros de respuesta. Hay espectros de respuesta de desplazamientos, de aceleraciones, etc. Para distintos valores de R. Típicamente un espectro de desplazamientos arranca en 0 y va en general creciendo. Y va llegando como a una asíntota acá. O sea, para periodo, fíjense que esto es periodo versus el desplazamiento espectral, que lo llamamos SD, que es decir, el desplazamiento máximo. ¿Cómo se lee esto? ¿O cómo se usa? Este espectro, los espectros, son de un sismo determinado. Entonces, este espectro es el espectro del sismo de mayo 70. Perfecto. Entonces, si yo tengo una estructura y le aplicara el sismo de mayo 70, podría calcular cuál es el desplazamiento máximo que tendría. Esa es la utilidad de los espectros. ¿Con qué cosa tengo que entrar? Con el período de la estructura. ¿Y con qué más tengo que entrar? Con el grado de amortiguamiento de la estructura. Acá se supone que esta es una estructura, probablemente se haya hecho con 5% de amortiguamiento, para 5% de amortiguamiento. También puedo tener otra gráfica para 3, para 7, ¿no? Para los distintos valores de grado de amortiguamiento. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es lo que hago? ¿No? Lo que digo es lo siguiente. Imagínense que mi estructura tiene 1 segundo de periodo. ¿Cómo he diseñado mi estructura? ¿Con qué valor de R? ¿Cuánto he reducido? Entonces digo, imagínense que he trabajado con, no sé, pues este verdecito, ¿qué cosa es? Con 2.5. Entonces vengo por acá y salgo por acá. Y el desplazamiento máximo sería 6 centímetros. Una utilidad muy grande, muy rápido. ¿Qué cosa quiere decir esos 6 centímetros? Lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo a la estructura que estoy analizando, que tiene 1 segundo de periodo, y que tiene 5% de amortiguamiento, si este es para 5% de amortiguamiento, ¿no? Si viniera el sismo de mayo 70 sobre la estructura, si yo he trabajado con un R igual a 2.5, el desplazamiento máximo es 6 centímetros. Muy fácil de obtener. Y si yo hubiera diseñado con 6, ¿no? Tendré mucho más desplazamiento. Si es que viniera ese sismo correspondiente. Y dependerá pues del periodo en el que esté en la estructura. Entonces, para comenzar, eso es el espectro inelástico de desplazamientos. Es la demanda de ductilidad. ¿Por qué se llama de resistencia constante esta gráfica? Porque son para distintos valores de resistencia, ¿no? Para R10, para R7, para R6, etc. Entonces, nuevamente, periodo versus ductilidad demandada para ese sismo de mayo 70. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Imagínense nuevamente, tengo una estructura de 1 segundo de periodo. Si yo le aplico el sismo de mayo 70 a esa estructura y he trabajado, por decir algo, con 6 de R, entonces tengo 6 de R. ¿Y qué cosa es lo que encuentro a la izquierda? La ductilidad demandada, ¿no? Lo que hemos calculado en las láminas anteriores, ¿no? Ya de frente obtengo este resultado para ese sismo, ¿no? Me va a pedir una ductilidad de 9, alta,
difícil de obtener, pero eso es lo que me pediría, ¿no? Si yo quiero que, si no le puedo dar esa ductilidad, ¿qué tengo que hacer? Tendré que utilizar un R más chiquito, ¿no? Con un R, por ejemplo, este verde, ¿qué cosa es el verde? De 2.5, ¿no? Me va a pedir 3 de ductilidad demandada. Y probablemente se lo pueda dar. Entonces ya tengo que jugar con cuánto le bajo de la resistencia, con cuál es la ductilidad demandada que tengo. Pero además, en esta gráfica podemos ver lo siguiente. Podemos hacer más o menos un corte por acá. Y fíjense que lo que está del corte para la derecha, la ductilidad demandada máxima es alrededor de 10. Pero ¿qué pasa si tengo un periodo muy cortito? ¿Qué pasa con las ductilidades demandadas? Podrían ser enormes, ¿no? Entonces es bien sensible a cuál es el periodo con el que estemos trabajando, ¿no? Es bien sensible a eso. Y además, ¿qué otra cosa podemos ver? Con un poquito de buena voluntad de nuestra parte, ¿no? Podríamos decir que el valor de la ductilidad demandada, sobre todo de aquí para acá, es sensiblemente igual al valor de R. Por ejemplo, este de 6, ¿no? Más o menos el promedio está por acá. El de 4, más o menos el promedio está por acá. El de 10, más o menos el promedio está por acá. Hasta esta zona. Entonces, lo que podríamos decir es que para estructuras que tienen un periodo grande, de moderado para grande, lo que yo reduzca el valor de R va a ser numéricamente parecido a la ductilidad que me va a demandar el sismo. Cosa que no ocurre con los periodos cortos. Entonces, esa es una primera conclusión que sacamos de esta gráfica, que para un sismo determinado podemos estudiar para otros sismos y más o menos se refleja lo mismo. Entonces, ahí estamos encontrando una primera relación aproximada. Otra gráfica que nos podría ayudar es convertir esa gráfica. Acá teníamos antes periodo versus ductilidad demandada. Vamos a cambiar. Ahora vamos a poner R y el periodo lo vamos a ir en la siguiente gráfica. Solo simplemente hemos cambiado la gráfica. Entonces vean lo siguiente. Para periodos grandes, por ejemplo 0, 9 y 2, como aparecen acá en la curva, en verdes, hay una variación bastante lineal entre el factor de reducción y la ductilidad demandada. Y numéricamente eran prácticamente iguales. Pero para periodos cortos ya no hay una linealidad, sino más bien hay una especie de curva, ¿no? La relación ya no es tan directa, sino es más bien una curva. Mirar ahí también en esta siguiente gráfica, ¿no? El valor del desplazamiento máximo inelástico entre el elástico, cómo va cambiando. Entonces, una estructura de periodo largo. Una estructura de periodo largo, la estructura perfectamente elástica me llevaría hasta acá. Cuando la reduzco por R, pongo mi nivel de resistencia B sub I, y esto vendría acá y tendríamos una cosa como esta y podríamos ir repitiendo. En un periodo largo, si regresáramos a las dos láminas anteriores, podemos darnos cuenta que el desplazamiento máximo elástico, este de acá, de la estructura perfectamente elástica, es muy parecido al desplazamiento máximo inelástico que sufriría la estructura. Lo que vamos a hacer es igualar áreas bajo la curva porque la energía debería ser la misma. Entonces yo puedo igualar el área bajo esta curva, el área de este triángulo, con el área
que tengo de esta figura geométrica por allá. Por el contrario, si yo tengo ahora un periodo corto, el desplazamiento elástico y el desplazamiento inelástico, el desplazamiento máximo elástico y el inelástico son completamente distintos. Y por eso es que cuando tengo los casos de periodo corto, los valores son muy grandes. Entonces el desplazamiento máximo inelástico es mucho mayor que el desplazamiento máximo elástico. Trabajando, no que no vamos a entrar demasiado en detalle acá, podemos llegar a la conclusión siguiente, que para periodos grandes, numéricamente podríamos igualar la ductilidad demandada con el factor de reducción de fuerza sísmica. Lo hemos visto ya en las gráficas, ¿no? A partir de 0,5, 0,6, más o menos son parecidas. Pero cuando el periodo es pequeño, hemos visto que esto sube exponencialmente. Y la relación que podríamos encontrar aproximadamente es que la ductilidad demandada es 0,5 R cuadrado más 1. Es decir, varía con el cuadrado del valor de R. Eso me ayudaría a encontrar rápidamente y aproximadamente, ¿no? Si yo le pongo un R, ¿cuál es la ductilidad demandada que me pediría? ¿Sí? ¿Cómo calcula el periodo de la estructura y cuándo es un periodo grande, más o menos, qué valores? ¿Cuándo es pequeño? ¿Cómo calculo el periodo de la estructura? Hay varias maneras. La misma norma sismo-resistente nos dice algunas maneras, ¿no? Yo puedo hacer un análisis aproximado del periodo o puedo hacer un análisis por el método de Rayleigh, por el método de flexión estática. Hay varios procedimientos, ¿no? Puedo modelar la estructura y calcular el periodo fundamental de vibrar de la estructura. Pero digamos, si quieres una aproximación muy rápida, no en edificios como este que tiene aisladores que ya cambian la cosa, pero una estructura de concreto normal, más o menos el periodo fundamental de vibrar de la estructura es, para una estructura flexible, el número de pisos entre 10. ¿Ya? Un edificio de 10 pisos, alrededor de un segundo. Número de pisos entre 10. Eso me da